Transmisión en vivo desde la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boluarte, acompañado de los titulares de las diferentes carteras ministeriales, darán a conocer un pronunciamiento respecto a lo que será el día de mañana esta movilización. Ahora vamos a escuchar la palabra de la presidenta Dina Boluarte, quien está acompañada del presidente del Consejo de Ministros. Señores y señoras de la prensa, muy buenos días. Y a través de ustedes, a todo el Perú. Queremos saludar a nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Para decirles que el día de mañana, como ya lo han venido diciendo por las redes y por los medios de comunicación, se han convocado un número de compatriotas nuestros, de hombres y mujeres, a una movilización y espero y esperamos todos los peruanos que amamos la patria, esta movilización de mañana sea dentro del marco constitucional. Una marcha pacífica, sin generar violencia, caos, crisis o querer protagonizar un anarquismo en el país. Todos los peruanos somos testigos que este gobierno, desde el primer minuto, solo se ha dedicado a resolver minuto a minuto los problemas que a la patria aquejan. Hemos tenido, ni bien entramos a más de la política y la crisis de ese entonces, luego del golpe de Estado, hemos tenido el fenómeno del Yaku. Hemos podido verificar in situ en territorio que el norte del país no estaba preparada para enfrentar semejante situación. ¿Y por qué? Por el abandono, la desidia de sus autoridades anteriores. Pero no nos estamos quejando, estamos informando a la población peruana que asumimos inmediatamente. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinarias, con agua, medicinas, campañas médicas y demás para poder atender a nuestras hermanas y hermanos del norte que han sido afectados por este fenómeno natural. Pero también, como consecuencia de esa situación, hemos tenido el problema de dengue, donde han fallecido muchos compatriotas nuestros. Y en esa mirada de poder afrontar de manera seria y firme frente a esas situaciones, hemos aperturado campañas médicas de vacunación y estamos atendiendo. Quizás no se pueda atender de la noche a la mañana todo lo que hay por atender, pero reitero, este gobierno, desde el minuto cero para adelante, día a día, estamos resolviendo las necesidades de nuestros compatriotas. Estamos comprometidos todos los peruanos en la reactivación económica. Es por eso que inmediatamente a través del programa Punche Perú hemos entrado a algunas regiones, a más de los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, locales o los ministerios. Este Punche Perú ha sido un adicional para poder rápidamente inyectar dinero a la infraestructura del Estado. Y lo estamos haciendo de manera honesta y transparente. En el curso de ese escenario, nuestros ministros han salido al exterior
y estuvo allí dando el campanazo nuestro ministro de Economía para buscar mayor inversión que venga al territorio nacional. Cuanto más inversión en momentos de paz vinieran al país, mejor podremos atender las necesidades de toda nuestra población. La imagen, y esto nos compete a todos, sin distinción alguna. La imagen que debemos de irradiar hacia afuera de nuestro querido Perú es un Perú unido, un Perú fuerte, un Perú valeroso, un Perú histórico con cultura, pero sobre todo para recibir con cariño a nuestros hermanos turistas, a los inversionistas, que confíen en nosotros. Pero para ello necesitamos decirles que estamos trabajando en ese Estado democrático, en ese respeto del Estado de Derecho. Tenemos que ser firmes, decir que el Perú es un país soberano que quiere la paz, que quiere el diálogo, que quiere la unidad de todos. Y todos queremos trabajar, estudiar, desarrollarnos de manera libre, sin chantajes, sin posiciones ideológicas y con algunas ideas que quedaron en el tiempo, que ya no son de estos tiempos. Los tiempos que hoy necesita el país y seguramente todos los países de la región es reactivar la economía, sus economías, nuestra economía, porque luego de la pandemia del COVID-19 todavía no nos hemos recuperado como patria. ¿Cuántos negocios han quebrado en ese abrir y cerrar los negocios? ¿Cuántas familias han perdido seres queridos porque no se ha tenido la asistencia de hospitales, clínicas para poder atender el COVID-19? Nos estábamos recuperando de ello y hay que seguir haciéndolo con dedicación, con tesón, con hidalguía, pero sobre todo en calma y en paz. La Constitución ampara las marchas pacíficas y nosotros como gobierno las respetamos y siempre las hemos respetado. Dentro del marco constitucional, dentro del marco de los derechos humanos. Sabemos que las protestas violentas de diciembre, enero, febrero, han generado caos, crisis, con una demanda política no entendida para la gran mayoría de peruanas y peruanos. Y esa agenda política de estos primeros meses de gobierno eran 5 puntos bien claros. 1, cierre del Congreso, situación que no depende del Ejecutivo. 2, adelanto de elecciones. Y nosotros, en ese entender de la población, presentamos hasta en 2 oportunidades ante el Congreso de la República, quien deba de resolver el tema, 2 iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. 3, decían los señores que marchaban violentamente, Asamblea Constituyente. 4, nueva Constitución. Y 5, libertad de Pedro Castillo. Estos 3 últimos puntos no nos compete
al Ejecutivo. Entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde voces, desde el Braen, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar. Porque como gobierno tenemos la responsabilidad de velar por todos los peruanos y todas las peruanas que no quieren esta situación de violencia. Al contrario, piden que nos reactivemos económicamente, piden más obra a los alcaldes locales, distritales, provinciales, los gobernadores, con quienes nos venimos reuniendo frecuentemente y hemos destrabado muchas obras, ya están en camino, otras ya están entregadas y están al servicio de la población peruana. Eso es lo que tenemos que hacer día a día, porque el impuesto de todos los peruanos que llega a la caja fiscal es para utilizarlas en el bienestar de nuestras hermanas y hermanos. Desde el minuto cero no nos hemos puesto a pensar más que en sanear agua y desagüe. Desde Tumbes hasta Tacna y desde Puno hasta Loreto, pasando por la costa peruana, no hay agua. Hay miles de hermanos que no tienen agua y desagüe. Estamos enfocados en ello. Nuestra ministra de Vivienda ya caminó por todo el Perú. Y vamos a entregarles agua potable lo más rápido, en el tiempo más corto posible. Y al entregarles agua potable, agua saludable para la vida de las personas, estaremos evitando aquello que flagela a nuestra primera infancia y a nuestras mujeres embarazadas, la desnutrición y la anemia. Todos sabemos, mientras no consumamos agua saludable, el flagelo de la anemia y de la desnutrición no se irán de nuestros hogares. Por eso llamo a la reflexión a todos los ciudadanos, inclusive a los que marchan, háganlo pacíficamente, pero lleven una agenda social. Porque la agenda política, ustedes bien saben que el Ejecutivo no está en capacidad de resolver. Y entonces, ¿a qué se deben las marchas de protesta? La mejor forma de llegar a acuerdos concretos y ejecutarlas es con el diálogo, con la palabra y el respeto. Y hagamos como política de la sociedad el respeto mutuo, el saber entender y conversar de manera hermanada. Porque cuando gritamos no nos escuchamos, pero cuando conversamos sí nos oímos. Y de ese oír llegamos a acuerdos pacíficos, valederos y duraderos en el tiempo. Queridas hermanas, queridos hermanos, a la juventud peruana, también vengo de esas ganas de luchar por una justicia social. Claro que sí. Justicia social que hace rato venimos exigiendo las grandes mayorías. Pero este gobierno de esta mujer provinciana no está negando ese acceso a esa justicia social. ¿Y qué es justicia social? Que en algunas voces se dice no hay justicia social.
Por eso que marchan nuestros hermanos de las regiones, porque no les escucha el gobierno cuando les hemos dicho que no los vamos a escuchar. Inclusive en mitad de las marchas de protestas violentas, hemos llegado a las regiones donde nuestros hermanos se estaban movilizando a buscar el diálogo, a buscar atenderlos. Acá ya vinieron varias autoridades y muchos de ellos parcialmente ya se ha resuelto el tema, por ejemplo, de las ambulancias, que no tenían los alcaldes ambulancias para poder trasladar a sus hermanas y hermanos a los hospitales principales. Ahora ya los tienen y pueden acortar la distancia para salvar vidas. De eso se trata, hermanas y hermanos, de solucionar día a día los problemas que nos aquejan de años y de años. Nosotros no vamos a quedarnos en el intento. Nosotros no estamos preocupados en otros vaivenes de corrupción para distraer nuestra mente y nuestra atención ahí. Nosotros estamos enfocados en querer resolver los problemas trascendentales del Perú, históricamente no atendidos. Reitero, como es el tema de agua y de desagüe. Pero así como es el tema de agua y de desagüe que históricamente no se han atendido, tampoco se han atendido el tema de las escuelas. Ahí están abandonadas. En mitad de la pandemia no les dieron mantenimiento, año y medio cerradas. Y los que sabemos, una casa cerrada por tanto tiempo se cae si es que no se le da mantenimiento. Estamos ingresando a arreglar, a resanar aquellos olvidos. Estamos haciendo aulas modulares mientras se construyan sus colegios que les dure para siempre. Estamos destrabando hospitales que estaban ahí, parados, por años, 12, 8, 10 años. En 7 meses de gobierno hemos destrabado, ya hemos entregado al servicio de la comunidad. Ya los están utilizando. Estuve en Cañete entregando uno de los hospitales, en Atalaya hace poco, y el ministro de Salud sigue entregando hospitales. En agricultura, nuestra ministra está trabajando en todo el sur del Perú y en el norte y en el centro, trabajando las jochas. Tenemos que garantizar el agua para todos los peruanos. No solamente en el agua potable que les vengo diciendo, sino también en la agricultura y en la ganadería. Porque históricamente siempre han muerto en la época de sequía los alpacos, las llamas, las vicuñas, que está en nuestro escudo nacional. ¿Cómo podemos permitir que nuestro símbolo patrio no tenga agua? Y son cientos de vicuñas que mueren, y de alpacos, de llamas, de ovejas. La alpaca, la fibra natural que nosotros orgullosamente lo vendemos para afuera y nosotros aquí en el Perú nos ponemos. ¿Quién no se ha puesto una chompa de alpaca, unos guantes de alpaca, una bufanda de alpaca? ¿Y de dónde viene esa fibra natural? De esos animales, de esos camélidos que están sin agua. Hay que generar también tranquilidad para nuestros hermanos ganaderos, alpaqueros, agricultores. Y si no, ¿cómo nos alimentamos? Si es que no damos agua a las plantas, a los sembríos. ¿Y cómo podríamos exportar lo que exportamos? Los arándanos, los espárragos, los plátanos, los mangos, el café, el cacao. Si es que no generamos tranquilidad para nuestros hermanos agricultores.
Es en eso, queridos hermanos, que este gobierno se está enfocando. No nos estamos distrayendo con otros asuntos de índole personal. Por eso digo y llamo a la reflexión a todos los hermanos, a más de los 33 millones de peruanas y peruanos, a los que van a marchar mañana, los invitamos. Sus líderes, sus dirigentes, quienes encabezan estas marchas de protesta para el día de mañana, los invitamos, dialoguemos. Si es que tenemos algunos errores, como obviamente los tenemos, como cualquier gobierno y como cualquier persona humana, discúlpeme el hacer la duplicidad, persona humana. Somos humanos y cometemos errores, pero también a veces los errores nos enseñan y aprendemos de nuestros errores y nos corregimos con el compromiso de no volver a cometer el mismo error. Así que los invitamos a quienes estén liderando a estas manifestaciones. Vengan y conversemos. A ver si de vuestra plataforma de lucha, que no sean estas las políticas, que no esté en nuestras manos resolver, encontremos alguna plataforma de agenda social. Eso sí lo resolvemos como Ejecutivo. Pero si solo buscan pretexto, la agenda política, pues digo a los hermanos que marchan, que no se dejen sorprender, que no se dejen engañar. Porque los que tienen la agenda política, ese es su interés, de querer generar caos, de querer vender una imagen inapropiada del país para afuera, de querer impedir que las inversiones vengan al país. Aquellos que tienen su agenda política, les digo, guárdensela cuando esté llegando a las próximas elecciones. Y ahí sí pueden debatir políticamente sobre la plataforma de gobierno que ustedes, candidatos presidenciales o al Congreso, quieran plantearle al Perú de manera abierta, sincera y sin mentiras. Hay que decirle la verdad al pueblo peruano. No les podemos mentir. Entonces, en ese debate democrático, abierto, político, la mejor alternativa que plantee el candidato A o el candidato B, la población se va a dar cuenta y va a votar por esa opción. Pero ahora estamos en gobierno. Todavía nos toca largo trecho que transitar. Necesitamos estar todos unidos, para poder generar desarrollo, trabajo, que nuestra economía se reactive y podamos seguir el país que está liderando en la región su crecimiento económico y que garantice la seguridad jurídica para que los inversionistas, como lo que lo están haciendo, sigan confiando en nuestro querido Perú. Estamos próximos a las fiestas patrias y desde el 2019 vamos a volver a poner para que nuestra ciudadanía goce de lo que son las fiestas patrias, el desfile cívico-militar, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Porque festejar a la patria es como festejar a nuestra madre. Y por ello hay que respetarla y quererla y amarla con propiedad a nuestra querida patria. Respetaremos nosotros las marchas de protesta pacíficas, pero también le decimos
actos de violencia no se van a permitir. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las Procuradurías, a que estén acompañando durante la marcha, para que podamos garantizar que éstas sean pacíficas, que éstas no violenten con el derecho ajeno. El derecho nuestro acaba ahí donde empieza el derecho del prójimo. Y tenemos que saber respetar. No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional, que también son personas del pueblo, como todos nosotros, de todas las sangres. Ellos solo salen para cumplir con su deber, para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional. Señores de la prensa, hermanas, hermanos, como presidenta constitucional de la República, los llamo a unirnos en un solo corazón. Y en esa unidad trabajemos todos juntos por el desarrollo de nuestro país, para atender las necesidades de nuestras hermanas y hermanos que todavía están en ese rango de vulnerables. Pues añoramos a no tener en adelante, conforme vamos avanzando en hacer gestión responsable, queremos sacarlos de ese estadio de vulnerabilidad. Queremos ciudadanos fuertes, valientes, económicamente activos. Queremos mujeres emprendedoras, jóvenes que encuentren el espacio laboral para poderse desarrollar. Finalmente, ya luego para pasar las palabras al Premier y a los ministros, llamo a la más amplia unidad, a todas las peruanas y todos los peruanos, a todas las sangres, a todos nuestros hermanos del Perú profundo, de nuestra selva, de nuestra costa, de nuestro norte, centro y sur, a todos, a unirnos en un solo corazón. Unidos, todo. Desunidos, perdemos todos. Muchas gracias. La palabra de la presidenta Dina Boluarte, quien hace el llamado a la unidad a todos los peruanos ante el anuncio de las movilizaciones que se tiene programado para mañana, miércoles 19. Ahora vamos a escuchar las intervenciones de cada uno de los ministros de las diferentes carteras. Escuchemos. Como ha dicho la señora Presidenta de la República, es fundamental que las marchas se den en estricto cumplimiento de la Constitución y estas puedan ser pacíficas. Hemos vivido un periodo de conflictividad social que ha generado un impacto. Ustedes pueden ver, el costo de los conflictos sociales generó pérdidas por 4.000 millones de soles. Esto implica no solamente pérdidas en actividad económica, pérdidas que son irrecuperables, sino también pérdidas en empleo, empresas que cerraron, gente que perdió el trabajo. Y estas pérdidas han sido superiores incluso a las del ciclón Yaku. Las últimas estimaciones que tenemos del ciclón Yaku es que las pérdidas bordearon alrededor de los 1.300 millones. El costo de la conflictividad social fue equivalente a 3 ciclones Yaku. Y ese es un costo importante para el país, sobre todo en un contexto donde queremos seguir impulsando la reactivación y en ese sentido, por el lado económico, todos los ciudadanos tienen el derecho de protestar, pero respetando el derecho de los demás a trabajar, a producir, y como lo hemos dicho, lo he señalado el día de ayer, este gobierno está trabajando arduamente en la recuperación del país y esperamos una recuperación importante en el tercer y cuarto trimestre y para ello es fundamental la paz social.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, premier. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la señora ministra de Educación, Márquez Ramírez. Buenas tardes a todas y todos. Respecto a esta falsa narrativa que se viene difundiendo con el objetivo de justificar una pseudoagenda social, es necesario desde el sector de educación aclarar, primero, de que no hay ninguna privatización de la educación, no hay privatización, ningún proyecto de privatización. El gobierno garantiza de manera absoluta, y que quede totalmente claro, la educación pública y gratuita. Es decir, vuelvo a repetir, no hay ninguna privatización en ciernes, tal cual como hemos visto que están pretendiendo difundir en sus redes. Por otro lado, también se habla de la municipalización de la educación y queremos ser enfáticos en aclarar de que tampoco hay ninguna municipalización. Lo que en este momento está en proceso es una descentralización de funciones de acuerdo a lo que señala la ley de descentralización, y las funciones están siendo transferidas al Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que en el caso de Lima Metropolitana es ejercido por la municipalidad, pero no se trata de ninguna municipalización. Entonces, hay dos cosas que hay que dejar sumamente claras: de que no hay privatización, el gobierno respeta absoluta y restrictamente la educación pública y gratuita, y no hay municipalización. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor ministro de Energía y Minas, señor Óscar Vera Gargurevich. Buenas tardes con todos, señoras y señores. Respecto a la nacionalización o recuperación de los recursos naturales, que es lo que también se está difundiendo, como todos sabemos, el Perú es un país productor de minerales como el cobre, el oro y otros minerales, y dentro de poco se avisora también la posibilidad de tener litio, ¿no? Estamos en una etapa de inicios de exploración, en lo cual esperemos se confirme tener reservas que nos permitan competir con países como Chile, Argentina, Bolivia. Sabemos que lo que se viene en adelante es lo que es la transición energética, que debemos prepararnos en ello, y nosotros como país tenemos la obligación de promover las inversiones, las mismas que sabemos que nos generan trabajo, nos generan recursos, todo ello en armonía con el medio ambiente, el cuidado de nuestras comunidades y también de la agricultura, asegurando la seguridad alimentaria. Por otro lado, también se viene anunciando el tema de la no renovación de los contratos ley. Como sabemos, estamos ya concluyendo una etapa de conclusión de estos contratos. Para ello, Perupetro está trabajando en la elaboración de nuevos contratos, en los cuales está privilegiando la mayor actividad en los lotes petroleros para garantizar el incremento de producción y el incremento de reservas, ¿no? Y eso es muy importante porque para eso va a requerir mayores inversiones que nos va a garantizar mayor trabajo y mayor producción de combustibles, lo cual va a permitir abaratar los precios, que es uno de los objetivos que tenemos como gobierno. Bueno, es lo que quería comentar. Muchas gracias, ministro. Seguimos con la intervención del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero. Sí. Muy buenas tardes a todos. En el sector justicias hay algunas demandas que quisiéramos precisar. Se señala que deberíamos sancionar a responsables de vulneración de derechos humanos y anular procesos judiciales que criminalizan las protestas. Sobre eso quisiéramos referir lo siguiente. Tanto la sanción y la anulación de procesos judiciales no corresponden al Ejecutivo. Estas, como todos sabemos, corresponden al Poder Judicial. En el contexto internacional tenemos el reconocimiento de una fuerte institucionalidad democrática debido a la forma como se eligen a jueces y fiscales en el Perú, que se hace a través de la Junta Nacional de Justicia, que es una institución completamente autónoma y que no depende del Poder Ejecutivo. Por otro lado, también hay que señalar que en el Perú
está garantizado, es una garantía constitucional la protesta, la movilización pacífica. En consecuencia, lo que se sanciona es la violencia contra las personas, la violencia contra la propiedad pública o contra la propiedad privada. También quisiéramos señalar de que desde el sector Derechos Humanos, Justicia y Derechos Humanos, saludamos la invitación que ha hecho la señora Presidenta de la República a los dirigentes que están a cargo de la movilización para sentarse a la mesa y dialogar, porque el verdadero enemigo de todos los peruanos es el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema. Nada más de mi parte. Muchas gracias, señor ministro. También tendremos la intervención del señor ministro de Salud, señor César Vázquez Sánchez. Sí, gracias. Desde el sector salud vamos a informar algunos puntos que son de natural preocupación de la población con respecto al dengue. Este año casi 200.000 peruanos fueron afectados por el dengue. Hoy los casos han disminuido y actualmente tenemos 2.000 casos nuevos confirmados en la última semana en todo el país, mientras en la semana más crítica llegamos a tener casi 20.000 casos nuevos confirmados por semana. Seguiremos trabajando para combatir y controlar esta epidemia propia del presente año, pero sobre todo nos estamos preparando para enfrentar la epidemia que en algunos meses nos llegará producto del anunciado fenómeno del Niño global. Para eso hemos implementado un plan con un presupuesto de 108 millones de soles. Asimismo, estamos enfrentando el periodo de heladas y friaje, garantizando la entrega de medicamentos y de vacunas de calidad para influenza y para neumonía. Además, haciendo campañas médicas frecuentes en estas zonas afectadas para tratar estas y otras enfermedades respiratorias. También hay preocupación en algunos colectivos sobre la situación del personal CAS. Quiero decirles que en el Ministerio de Salud este año se ha incorporado a la planilla única del sector más de 54.145 trabajadores, quienes fueron contratados en el periodo de la pandemia como CAS COVID y que ahora están ya contratados como CAS regular con un contrato indefinido o indeterminado, gozando de todos los beneficios laborales. Además, estamos en pleno proceso de nombramiento de 35.000 trabajadores de CAS regular, los cuales en el amparo de la ley de presupuesto del 2023 se están nombrando progresivamente. Es cierto que hay un número significativo de trabajadores que han sido excluidos porque en algunas regiones no han sido considerados dentro del aplicativo de personal que es el AIRS, pero venimos trabajando desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Comisión de Salud del Congreso de la República para darle la salida legal a este grupo de personas que injustamente han sido excluidas por algunas deficiencias, por decirlo menos, en algunas regiones que no han podido incluirlos dentro del aplicativo que la ley actual exige. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela Bohórquez. Amigos y amigas de la prensa, buenas tardes. El Perú quiere paz. El Perú quiere trabajar con paz. En esta gestión, a pedido de nuestra señora Presidenta, desde el primer día hemos tendido los puentes para fortalecer el diálogo social. Y como ustedes saben, ese proyecto que estuvo suspendido desde junio del año pasado logró cristalizarse el jueves pasado, donde las principales centrales sindicales y los principales gremios empresariales se dieron cuenta que nada ganaban discutiendo, sino que todo podían solucionarlo con diálogo social. Y ese es el camino que nosotros necesitamos hoy en día para poder reactivar la economía.
El derecho a la protesta está garantizado por nuestra Constitución, pero también tenemos que entender que en lo que va del gobierno de la presidenta hemos podido formalizar a través de la SUNAFIL más de 185.000 ciudadanos, pero esa cifra se opaca con una cifra de espanto. Durante las protestas sociales se perdieron 225.000 puestos de empleo, la mayor cantidad en lo que se refiere al agro, en lo que se refiere a restaurantes, micros y pequeñas empresas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que se garantiza la protesta, pero es también un deber de todos reactivar nuestra economía, fortalecer el empleo y de esa manera poder lograr los objetivos que como nación estamos todos comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con la intervención de la señora ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Buenas tardes a todos y todas. Hoy, con entusiasmo, les anuncio que contamos con avances significativos y estamos listos para dar un paso decisivo hacia la remediación de pasivos ambientales en nuestra Amazonía. Hemos logrado culminar los trabajos de ingeniería de detalle de 12 planes de rehabilitación en la cuenca del río Corriente. Esto marca un hito importante en nuestro camino hacia la recuperación ambiental de nuestra madre tierra. En este sentido, a partir del mes de octubre, iniciaremos la remediación de los 12 sitios impactados por hidrocarburos en la cuenca del río Corrientes, llevando esperanza, trabajo y bienestar a todos los pueblos indígenas afectados. Además, en las cuencas del río Tigre y del río Pastaza, tendremos un total de 6 planes de rehabilitación para continuar con la remediación. Asimismo, quiero resaltar que desde el Ejecutivo estamos trabajando incansablemente en la revisión y aprobación de otros 15 planes de rehabilitación que pertenecen a las cuencas Tigre y Pastaza, así como la continuación de la caracterización de los sitios impactados que se ubican en la cuenca del río Marañón. Somos conscientes de la urgencia de actuar en beneficio de nuestro ambiente y las comunidades que dependen de él. Es por ello que desde el Ministerio del Ambiente y de manera articulada con las federaciones indígenas, el Ministerio de Energía y Minas, OEFA, Profonampe y los miembros que integran la Junta de Administración del Fondo de Remediación, aprobaremos más de 30 millones de soles para ser ejecutados este año. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con la palabra del señor ministro de la Producción, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Muy buenos días a todos y todas. En relación con el proceso de las manifestaciones y protestas que hubo en el mes de diciembre y hasta el mes de febrero de este año, las micro y pequeñas empresas han tenido una caída en ventas muy importante. Ya lo mencionó el ministro de Economía, casi 4.000 millones de soles afectó a nivel de toda la economía. Y en el caso de la micro y pequeña empresa, le generaron por cada día de paralización 92 millones de soles de menores ventas. Eso se refleja en empresas, sobre todo el 45% de ellas son empresas que están vinculadas a negocios de comercio y servicios, y eso afecta directamente el tema del empleo, y por eso mencionó ya el ministro de Trabajo la disminución en el empleo que esto generó. Pero adicionalmente, también quería señalar que se afectaron a 790.000 empresas como consecuencia de la paralización. Y todo ello se reflejó en que, por ejemplo, en términos de empresas manufactureras, 75.236 empresas vieron afectadas sus ventas y también su rentabilidad y, por lo tanto, la generación de empleo. Particularmente el sector de restaurantes, que tuvo una caída en ventas en 47.589 restaurantes que prácticamente no vendieron nada durante todo ese periodo de tiempo. Ello se reflejó en que muchos compatriotas nuestros perdieron el empleo. Son personas que trabajaban en los restaurantes como mozos, como cocineros, atendiendo a los clientes, y que perdieron sus ingresos. Ingresos que permitían que sus familias pudieran realizar sus actividades, ir sus hijos a la escuela y gastar en alimentación para sus familias. Y en esa misma línea es que el impacto en el turismo ha sido muy importante.
impacto adverso, tengo que decirlo. Por ejemplo, en Puno, como consecuencia de las paralizaciones, las ventas se redujeron en 125 millones de soles y dejaron de visitar a Puno 700.000 personas, turistas nacionales y extranjeros. Lo mismo pasó en el Cusco. Hubo caída en ventas de las empresas de las agencias de viaje y toda la cadena turística por 241 millones de soles, lo que implicó que 896.000 visitantes no fueran al Cusco y afectasen la economía de la región más turística de nuestro país. Lo mismo pasó en Ayacucho, con pérdidas por 41 millones de soles y una afectación, una reducción de visitantes de 356.000. Sin embargo, miren lo que pasó en Cajamarca, quienes decidieron mantener el carnaval cajamarquino y en ese caso generaron ingresos por más de 15 millones de soles y los visitaron 70.000 turistas nacionales y extranjeros. Y creo que esto es una señal clara de cómo apostar por una manifestación pero pacífica puede finalmente hacer que la economía no se afecte seriamente. Otra muestra es la de los feriados largos. En Semana Santa, a nivel nacional, hemos tenido 1.200.000 visitantes que han generado 581 millones de soles de ventas, de empleo, de impuestos. Para estas fiestas patrias se espera tener 1.4 millones de visitantes que generen casi 660 millones de soles de ventas. Y eso no podemos perderlo. Nuestro país no se puede dar el lujo de tener una caída en ingresos en el sector turístico, un sector que tiene una gran capacidad generadora de empleo. Y finalmente se está comentando como parte de estas narrativas el que en estos días se van a sacar a la calle a muchos comerciantes ambulantes y esto no es cierto. La Municipalidad de Lima ha coordinado con nosotros, han empadronado a 5.028 comerciantes ambulantes, ya han hecho un filtro de ellos mismos, hay 3.000 que han sido preseleccionados y está la Municipalidad de Lima en el proceso justamente de ubicación de todos estos comerciantes ambulantes. En el programa Tu Empresa del Ministerio de la Producción vamos a ayudarlos también en el proceso de formalización totalmente gratis. Esto lo quería decir. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con las palabras de la señora ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo. Muy buenas tardes. No es cierto que los peruanos querramos carreteras bloqueadas. Por el contrario, queremos carreteras libres para poder ir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas y a nuestros hospitales. Es por ello que invocamos a todos a respetar los derechos y libertades de los 33 millones de peruanos que queremos trabajar y prosperar en armonía y paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con la intervención del señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señor Julio de Martini Montes. Muy buenas tardes, conciudadanos. Para lograr el desarrollo y la inclusión y por lo tanto el progreso de todos los peruanos, necesitamos un marco de ambiente de paz social, buscar la cohesión social y construir un país a partir de nuestras coincidencias, respetando nuestras diferencias. Recordar que el año 2022, la convulsión política, la convulsión social nos dejó con un 0.6 porcentual más de pobreza en todo el Perú. Más de 9 millones de personas están en pobreza y otro tanto en pobreza extrema. Este gobierno cree realmente en un trabajo articulado, donde tenemos que comprometernos tanto el Ejecutivo como los gobiernos regionales y los gobiernos municipales para trabajar en pos del desarrollo y el beneficio de todas nuestras hermanas y hermanos del Perú. Por lo tanto, toda acción que va en contra del orden público, la paz social y el normal desarrollo del país, lamentablemente perjudica más a nuestras hermanas y hermanos más vulnerables. Por eso, el gobierno debe tomar todas las acciones correspondientes para garantizar que los más de 30 millones de peruanos puedan vivir en un contexto de paz social,
de desarrollo e inclusión que va a permitir que nuestro país siga avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las palabras del señor ministro de Defensa, señor Jorge Luis Chávez Cresta. Compatriotas, muy buenos días. Un saludo fraterno a través de los medios de prensa. En relación a esta falsa narrativa, hay dos temas que involucran al sector defensa y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. El primero es que no se estarían tomando las acciones concretas y precisas ante el escenario del Niño global que se va a presentar a partir del mes de diciembre en nuestro territorio y el próximo año 2024. Como consecuencia de ello, me permito informar lo siguiente. En virtud a la información científica de las entidades nacionales e internacionales, se ha llevado a cabo tareas de preparación y de prevención para afrontar este fenómeno del Niño global, particularmente en el año 2024. Y cuando hablamos de tarea de preparación y prevención, desarrollarlo con un plan multisectorial de ejecución de todos los sectores en los 3 niveles de gobierno. Primero, declarando el estado de emergencia en 853 distritos, 18 regiones, para tomar todas las acciones. Hacer de público conocimiento que cada inversión de los 8.000 millones de soles que se está llevando a cabo para afrontar esta fenomenología y tomar las acciones correspondientes, prácticamente se estarían ahorrando el 800%. Quiere decir, de 8.000 millones, estamos ahorrando 38.000 millones de los 46.000 millones que se gastarían de no tomar las acciones correspondientes como se está haciendo. Es la primera vez que se está tomando acciones de prevención ante una fenomenología de estas características en los diferentes sectores, en la reconstrucción con cambios a nivel nacional, con más de 100 intervenciones, en el Midagri y el ANA, con más de 500 intervenciones, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, y cada uno de ellos para llevar a cabo las tareas de prevención correspondientes. Frente a esta fenomenología también tenemos 2 escenarios críticos. El primero, que es de sequías y déficit hídrico en la zona sur de nuestro país. Se ha declarado el estado de emergencia para tomar todas las acciones para proteger a nuestra población y al ganado correspondiente a ellos. Asimismo, dentro de esta fenomenología tenemos el de heladas y friajes, que en los próximos días estará saliendo la declaratoria de estado de emergencia para atender en los puntos críticos como consecuencia del descenso de temperatura. Hacemos un llamado a los 3 niveles de gobierno y a nuestra población a trabajar articuladamente para protegerlos y proteger a su ganado en el desarrollo de esta marcha, para poder llevar a cabo las acciones, vuelvo a repetir, de protección ante los escenarios climatológicos que se vienen presentando de mayor impacto a nuestra población. Segundo tema, existe también una falsa narrativa en la cual, como eje de la marcha, ponen la expulsión de tropas extranjeras de nuestro territorio. Ante esta falsa narrativa, quisiera también aprovechar la oportunidad para desmentir estas informaciones que se han ido difundiendo durante estas semanas y que se han intensificado en los últimos días en relación al ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio nacional. Estos ingresos, aprobados por el Congreso de la República y normados por la Constitución, se han producido año a año durante todos los gobiernos sin excepción. La cooperación entre las Fuerzas Armadas del mundo han estado presentes hace décadas y el Perú ha sido siempre un país destacado y reconocido en este campo de cooperación internacional. Precisamente, poner de su conocimiento que en estos días concluye el ejercicio Resolute Sentinel 2023, que reunió en nuestro país a las Fuerzas Armadas de 9 países
de América y de Europa. Este ejercicio que se ha sumado a otros realizados también en lo que va del año, como el ejercicio de cooperación entre las fuerzas aéreas, conocido como SICOFA, y que han servido para entrenar a nuestro personal no solo en acciones militares contra los delitos como terrorismo y narcotráfico, sino también en simulaciones de respuesta ante el desplazamiento de bienes de ayuda humanitaria y de asistencia ante los desastres que se puedan presentar por los fenómenos naturales. La cooperación de otros países, como por ejemplo del Comando Sur de los Estados Unidos, trasciende de lo militar a lo social, como lo demuestra, por ejemplo, la construcción en los últimos 8 años de 20 centros de operaciones de emergencias regionales, la entrega de 4 hospitales de campaña y la entrega de 3 equipos para restaurar el sistema de comunicaciones donde se produzca la emergencia. Los ciudadanos deben de tener claro que ese es el espíritu de la cooperación militar y, por lo tanto, no se puede permitir distorsiones que por algunas voces malintencionadas pretenden sembrar narrativas tendenciosas. Y por último, el Perú necesita paz y tranquilidad. Este 29 de julio, después de 4 años, se va a realizar el desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. Y eso conlleva que es una fiesta nacional, no solamente en Lima, sino a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Disfrutemos de esta festividad en paz, en tranquilidad y en unión de todos y cada uno de los peruanos. Ello va a incidir en la imagen que va a tener nuestro país ante la comunidad internacional para promover la reactivación económica y otros aspectos que tanto nuestro país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las palabras del señor ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. Muy buenas tardes. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú ratifica la protección de la vida e integridad de todos los habitantes del país, del patrimonio público y privado. Garantiza la normal realización de las actividades de los ciudadanos, de acudir al trabajo, de acudir a un centro de salud, a las instituciones de estudios, a los centros comerciales, a disponer del tiempo para el turismo interno y externo, por supuesto. Protegemos a los emprendedores y reiteramos nuestro compromiso al desarrollo sostenido en el Perú. El Gobierno reconoce el derecho de la libertad de expresión y a la reunión pacífica sin armas, al respeto a la propiedad pública y privada, a la paz y a la tranquilidad. La Policía Nacional del Perú no permitirá que se atente contra los aeropuertos, centros educativos, empresas privadas, medios de comunicación, entidades públicas, comisarías, financieras, ni red vial. Todos estamos trabajando por los 33.000 millones de peruanos. Las fuerzas del orden cumplirán el mandato constitucional de cuidar el orden interno para que la protesta social no se convierta en aquella violencia que ya tuvimos, que solo genera dolor humano, tristeza, pérdida de vidas y pérdidas materiales para los ciudadanos. Por ello, aplicaremos estrictamente la ley del Estado de Derecho y la estabilidad del país para poder consolidar la reactivación socioeconómica. La actual coyuntura del país exige madurez cívica de cada uno de los ciudadanos para mejorar nuestro sistema democrático gracias a la seguridad que podamos encontrar la paz y la tranquilidad.
Por ello, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuidan la seguridad ciudadana en procura de un normal desarrollo de las diversas actividades e invocamos el normal desarrollo y el espíritu para que estas fiestas patrias trabajemos todos unidos por nuestra bandera roja y blanca. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. En las protestas sociales pasadas se detuvieron a 176 personas. Acá en Lima, investigadas 164. En provincia, 75 personas. Con prisión preventiva, 17 personas. Y sentenciadas en Lima, 26 personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, la intervención del señor presidente del Consejo de Ministros, señor Alberto Otárola Peñaranda. Muchas gracias, señoras y señores. La presidenta de la República ha hecho un claro llamado a la unidad nacional y al diálogo democrático con quienes expresan sus ideas diversas a través de estas movilizaciones ciudadanas. Y como presidente del Consejo de Ministros no debo sino formular una reflexión política y constitucional. Como ya se ha dicho, el derecho a la movilización, el derecho a la protesta, tienen la más alta importancia en un Estado constitucional de derecho. Estos derechos son consustanciales a la democracia. Pero como todo derecho, no es un derecho absoluto. El único derecho absoluto es el derecho a la vida. ¿Y cuál es el límite de este ejercicio ciudadano a la movilización pacífica y sin armas, como lo dice la Constitución? Es el derecho a la paz, a la tranquilidad y a la libre circulación de todos los peruanos. Entonces, el gobierno tiene la obligación de garantizar armónicamente el ejercicio de estos derechos, que tienen contenido constitucional, pero como lo repito, tienen límites. El gobierno tiene la obligación de proteger la integridad de quienes salen a marchar, pero también de garantizar la paz y la tranquilidad de la inmensa mayoría de peruanos que no va a salir a marchar, que son los 33 millones de peruanos. Ese es el compromiso del gobierno. Y permítame hacer una reflexión adicional. Y es una invocación a quienes se van a movilizar mañana. Y esta invocación consiste en lo siguiente. En primer lugar, el Perú requiere que la marcha sea pacífica, que se respete la integridad de los ciudadanos, que no se agreda a la policía. La agresión a un policía es un delito. Y siempre hay que recordar que los policías son los ciudadanos con el uniforme de la patria. Que no se emitan discursos de odio, que lamentablemente estamos viendo a diario en las redes. Que se respete los símbolos patrios, que no se destruya la propiedad pública ni privada, que no se entorpezca el libre comercio, especialmente de los ciudadanos que tienen pequeños negocios en el centro de Lima y en las ciudades principales de nuestro país, que se permitan las actividades deportivas. Van a haber dos grandes eventos deportivos. Hoy día juega la U con el Corinthians y el sábado todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos, el marco adecuado para ejercer nuestros derechos. En fin, nosotros invocamos a que tengamos respeto por el otro y que en este mes de la patria nos reencontremos y reconciliemos. Confiamos en la unidad nacional, en nuestra historia y en el legado que nos dejaron los prohombres que construyeron nuestra nación. Y esta vez el gobierno, a través de la señora Presidenta de la República y el Consejo de Ministros en pleno, expresa su más absoluta disposición para iniciar un diálogo sincero, como lo ha hecho la señora Presidenta, con quienes están ejerciendo estas marchas y sobre todo para hacer un llamado muy importante a la tranquilidad a toda la ciudadanía. Confíen en su Policía Nacional, confíen en el gobierno y sigamos
transitando libremente, democráticamente, sin que nuestras vidas se vean alteradas, especialmente en este hermoso mes de la patria que todos queremos celebrar en los próximos días. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Premier. A continuación del presidente del Consejo de Ministros, y ahora procederán a las preguntas por parte de los medios de comunicación a la presidenta Dina Boluarte como a los ministros que participan de este pronunciamiento. Escuchemos. Buenas tardes con todos. Presidenta, quisiera consultarle si usted ha aprobado o en todo caso ha dado los protocolos de intervención para la Policía Nacional del Perú. ¿De qué manera va a intervenir, va a actuar en esta denominada toma de Lima y también en las manifestaciones que se van a realizar en las diversas regiones? Porque hay dirigentes de izquierdas, como por ejemplo la señora Verónica Mendoza, que considera que usted o su gobierno en todo caso resolvió las anteriores protestas entre diciembre y enero con balas. Entonces, ¿qué reflexión podría realizar ante esta situación? Si reconoce, en todo caso, alguna responsabilidad, alguna mea culpa por las muertes que ocurrieron en ese entonces. Y una última pregunta, si me permite, por favor. Estamos próximos a elegir a la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Quién cree que debería perfilarse para ocupar este cargo, más allá de si usted va a evaluar o no su renuncia? Muchas gracias. Gracias. Ya el ministro del Interior ha explicado ampliamente cuál va a ser el comportamiento y la atención de nuestra Policía Nacional. Ellos, de manera interna, en su comando, de acuerdo a las leyes que los amparan, están organizados. Lo único cierto acá que la Policía Nacional siempre, y será mañana, que va a garantizar la tranquilidad de toda la población a nivel nacional, pero sobre todo en el marco de la Constitución y en el respeto estricto de los derechos humanos. Respecto de la señora Verónica, yo creo que tenemos que dejar de esos mensajes de odio al país. Los mensajes de los que aún se consideran líderes de un sector de izquierda tienen que ser basados en la verdad y no en esos mensajes odiadores que no ayudan a ese crecimiento democrático y no sé si lo ayuden a ser mejores líderes. Respecto de su pregunta de la mesa directiva, es el Congreso que en esa amplia democracia también tendrán que decidir los destinos de la mesa directiva. Gracias por la pregunta. La segunda pregunta a cargo del señor Pablo Ramos, de Willax. Señora Presidenta, señor Ministro, muy buenas tardes. Mi primera consulta, sobre todo para que se pueda desarrollar como respuesta, es al Ministro del Interior. Señor Romero, el fin de semana usted ha señalado de que iba a dar a conocer, seguramente antes de lo que es esta marcha 19, que es lo que corresponde, me imagino yo, un duro golpe que iba a ser importante para desbaratar justamente todo lo que está alrededor de esta marcha. Sería importante de que en momentos como estos lo podamos saber. Y en segunda instancia, señora Presidenta, usted ha señalado algo muy importante. Como autoridad se han cometido errores, seguramente, y creo que el Perú podría comprenderlo, pero hay algunos que probablemente queden en el limbo o con una interrogante tremenda cuando lo que es un error, es decir, una falla o un desliz, se lleva a lo que es el brindar un cargo a una persona como fue la ex ministra de Salud, el ponerla como presidenta de Salud, sabiendo no solamente la percepción del pueblo peruano, sino también los errores que se han cometido y lo que se tiene también detrás de ella cuando ha realizado una autoridad en provincia. Si bien es cierto, el ministro de Trabajo dio una respuesta, quisiéramos que usted como autoridad y cabeza del Ejecutivo pueda decirnos por qué se insiste o qué está detrás de lo que significa el darle un puesto como tan importante en salud. Gracias. Primero le voy a
dejar las palabras al ministro del Interior, porque su primera pregunta fue para el ministro. Ministro, por favor. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, los próximos días vamos a darle a conocer este golpe importante. Está en desarrollo, en proceso actualmente. Gracias, señor periodista. Sí, habíamos dicho que a veces por mejor hacer se cometen también errores, pero de esos errores a veces aprendemos y seguramente estaremos pronto a rectificarlos. Gracias por la pregunta. La tercera pregunta a cargo de la señora Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina. Buenas tardes, Presidenta, ministros. Presidenta, ya ha pasado una semana desde que Punto Final reveló este presunto plagio en un libro en el que usted aparece como coautora. Del 55%, en realidad es el plagio, el 55% de esta obra. En aras de la transparencia, Presidenta, usted siendo la primera autoridad de nuestro país, ¿usted reconoce haber participado de esta copia en ese libro? Y si me permite, es muy importante también conocer qué va a suceder mañana en las instituciones educativas. Sabíamos que no había ningún tipo de suspensión, sin embargo, esta mañana se ha conocido que en Arequipa se suspenden las clases presenciales. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Aún sin ser una pregunta del contexto que hoy nos llama, voy a responderle y al pueblo peruano. A ustedes, hermanas y hermanos, a lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético. Quienes me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña y me acompañó siempre, legado que agradezco a mis padres. En relación a la publicación, debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces, hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro, como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó, ni se ofreció al público. Se trató, lo reitero, de un texto interno para los abogados, en el que además mi participación fue compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces. Sin embargo, las autoridades competentes de ahora ya han abierto investigación y, como siempre, voy a someterme y, conforme a la ley, estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Las palabras finales de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinarcilia Boluarte Segarra. Hermanas y hermanos, en ese trabajo arduo que día a día venimos realizando, nosotros, todo el Ejecutivo, les decimos a ustedes que el Perú no puede parar. Necesitamos hacer mover la maquinaria de la reactivación económica para que todos, sobre todo los más vulnerables, ya lo han dicho los ministros de Producción, de Trabajo, de Economía, cuánto se pierde con estas marchas de protestas violentas, con bloqueos de carreteras y demás actos no constitucionales. Acá perdemos todos. Lo que tenemos es cambiar el retrovisor, inclusive para aquellos que marchan y tienen esas ideas políticas ideologizadas, decirles: reflexionen, porque a quienes más daño le causan con esos vuestros actos es a los más vulnerables,
a los más pobres. Ya lo dijo nuestro ministro del Desarrollo e Inclusión Social. La pobreza y la pobreza extrema se ha incrementado en el país. Sobre esas estadísticas tomemos conciencia y que nuestros actos respondan a esa situación. Y más bien, vengan, conversemos y trabajemos juntos para poder sacar a nuestro Perú adelante. Estamos preocupados en lo que va a venir el fenómeno del Niño. Nosotros ya estamos trabajando en el norte. Hemos declarado en estado de emergencia varias regiones del norte. Ya hemos inyectado dinero para comprar más maquinarias, hacer defensas ribereñas. Estamos pensando en eso, nos estamos proyectando a que nuestras hermanas del norte no sufran lo que han pasado con el Yaku o lo que han pasado con el niño costero del 2017. Eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión y al trabajar unidos. Nos preocupa la delincuencia y la criminalidad. Estamos dándole a la policía todos los implementos necesarios, porque también la policía estaba abandonada. Eso es lo que nos tiene que llamar, porque cómo no nos va a doler que todos los días hayan asaltos, secuestros, trata de niñas, trata de mujeres. Eso es lo que nos tiene que unir para poder erradicar esas actividades delincuenciales, criminales que atacan a nuestra sociedad. No necesitamos más violencia, no necesitamos más fallecidos. Inclusive al Ministerio Público, que ha aperturado una comisión especial para estas investigaciones de los fallecidos, de las manifestaciones de los primeros meses. Nosotros ya le hemos dado un presupuesto adicional porque no queremos que nadie quede impune frente a los fallecidos que tanto nos duele. Turaykuna, Panaykuna. Sumakyata arimasun, sumakyata llankasun, hankunawan, nohaykunawan, kuskapurisun, umaya, maquilla, sunjuya. Hermana, hermano, conversemos abrazados. Caminemos unidos en un solo puño, en un solo pensamiento de amar la patria y en un solo corazón que nos una para siempre. Muchas gracias y buenas tardes. Termina la conferencia de prensa en la que ha participado la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete ministerial y todos los ministros en su conjunto. De esta transmisión en vivo y en directo desde la sala Tupac Amaru, nosotros retornamos a estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú.